Tiene la palabra el diputado Darcy de los Santos. Gracias, presidenta. En la Comisión de Constitución, Código, Legislación General de Administración, hemos considerado el recurso de apelación presentado por vecinos del departamento de Maldonado contra la resolución 6.907/2018 dictada en expediente de la Intendencia de Maldonado, número 2017-88-01-13004, acta 1507/2018, con la anuencia de la Junta Departamental respectiva por resolución 266/2018. El 7 de septiembre de 2018 se interpone el recurso de apelación previsto en el artículo 303 de la Constitución de la República por más de 1.000 ciudadanos inscriptos en el departamento de Maldonado. Eso fue corroborado por la Corte Electoral, según comunicación remitida a esta Cámara, con fecha del 23 de octubre del 2018, identificada y recibida por la División Administración Documental de la Cámara de Representantes con el número 8708 del 29 de octubre del mismo año. Este acto complejo impugnado desde fecha del 24 de agosto del 2018, el recurso fue presentado el día 7 de septiembre del mismo año. En consecuencia, tanto la legitimación activa de los recurrentes y el plazo establecido para interponer el recurso cumplen con los mandatos constitucionales del artículo 303. Segundo, respecto al ámbito de aplicación del medio impugnativo previsto en el artículo 303 de la Constitución. Y acá decimos que en referencia a la naturaleza del acto recurrido, en primer término debemos tener presente que se trata sobre la desafectación del dominio público de un pasaje peatonal que da acceso público al arroyo Maldonado, existente entre los padrones 17.637 y 15.001 de la localidad catastral El Tesoro, la incorporación al dominio público del inmueble padrón 16.044 con una compensación económica a favor de la Intendencia de Maldonado, la viabilidad para la consulta sobre la construcción de un hotel en el padrón 15.001 que se reparcela en la incorporación del padrón que se desafecta del dominio público y la fusión del padrón 17.673, las condiciones impuestas para el caso concreto de la Junta Departamental de Maldonado, que contradicen la normativa actual que regula el ordenamiento territorial de la zona. Para poder definir la naturaleza del acto impugnable, debemos considerar que es un acto complejo que requiere la aprobación de la Junta Departamental por mayorías especiales, implica crear una norma jurídica aplicable exclusivamente en beneficio a un individuo o grupo económico específico y que se afectan intereses públicos consagrados legalmente. Dado su alcance y materia, no es un acto administrativo y, por tanto, no es un acto procesable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, estamos ante actos emanados de la Junta Departamental y del Intendente que no afectan el interés personal y directo de los recurrentes. Lo que agravia a los recurrentes es su interés legítimo de que se cumpla la ley y la Constitución. En nuestra Constitución se exige darle amparo al interés legítimo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es lo mismo que tenga las notas de directo y personal, el artículo 258 y 309 de la Carta Magna. Cuando la Constitución se refiere a la legitimidad activa de los ciudadanos inscritos en el departamento, debe interpretarse en base a criterios que permitan hacer viable el medio impugnativo. Jiménez de Aréchaga, en su clásico estudio de la Constitución Nacional, expresa: en cuanto a la técnica de interpretación, la primera regla debe ser el respeto del texto literal. Claro está, sobre la base de entenderlo armonizado, el tenor de cada una de las disposiciones con el conjunto de las otras disposiciones constitucionales. Como indican otros autores, como el profesor Rizo Ferrán, Derecho Constitucional, tomo 1, página 59, que cita: la doctrina vernácula, aún con matices, ha adherido y desarrollado al método lógico, sistemático, teleológico y expuesto por el maestro, surgido como reacción al método histórico propuesto por Savigny y recibido por nuestro foro por el doctor
Juan Andrés Ramírez cuando fue titular de la cátedra. Así, el profesor Casinelli Muñoz ha indicado como criterios trasladables a la interpretación de las normas constitucionales que la interpretación debe hacerse atendiendo, en primer lugar, al texto sancionado. El análisis del texto debe ser iluminado por las consideraciones doctrinarias lógicas y teleológicas sugeridas por el estudio armónico del propio texto. En segundo lugar, y siempre que el texto contenga expresiones cuyo sentido no se desprenda del análisis precedente, corresponde atender a los trabajos preparatorios. En tercer lugar, vendrían los demás elementos de juicio en cuanto no contradigan los resultados obtenidos en el análisis del texto y de la historia de su sanción. El profesor Corseñac, coincidiendo con esta orientación doctrinaria, afirma que las normas constitucionales, y cito, deben interpretarse especialmente en casos de duda en función de los principios filosóficos que inspiran primordialmente. Pero no debe abusarse de esta regla interpretativa al punto de violentar la letra de las disposiciones constitucionales. Curso de Derecho Constitucional, tomo 1, página 37 y sucesivas. En términos similares se expresa el profesor Esteban Galicio, Lecciones de Derecho Constitucional, segundo, 1982, tomo 6, páginas 5 a la 12, distinguiendo en la interpretación el momento textual referido al análisis, la disposición a interpretar, el momento contextual relacionado con la armonización de la norma con las restantes disposiciones constitucionales y el momento teleológico que atiende al fin perseguido por la norma. En este sentido, en sentencia número 146/97 de la Suprema Corte de Justicia se expresa: si toda interpretación jurídica debe ser razonable y tener en cuenta el contexto normativo a considerar y no meramente un texto aislado, se podría decir, en todo caso, que aquello es más necesario en lo que concierne a la inteligencia de la propia Constitución. Y concordantemente, poco tiempo después, en la sentencia 400/97, a través de una cita de María Luisa Balaguer Callejón, Interpretación de la Constitución y el Ordenamiento Jurídico 1990, página 165, decía la Corte que en el Estado constitucional la interpretación de las normas debe hacerse desde la Constitución y en relación con los presupuestos de ese modelo. Podríamos seguir, señor presidente, con una cantidad de interpretaciones que sustentan la visión nuestra de la admisibilidad que tiene que ver con el recurso presentado por los vecinos. Y vamos a adjuntar, para que se agregue al acta de esta sesión, un informe escrito que así lo avala. Pero quisiéramos, dado los tiempos y la dinámica de la sesión, pasar al tema de fondo, donde tenemos que ver, como decíamos recién, el acto impugnado que es contrario a la Constitución y a las leyes. Y ahí tenemos que ver los antecedentes del caso. Por resolución de la Intendencia de Maldonado, número 4898/2004, del 10 de diciembre de 2004, se remite propuesta al Legislativo Departamental a fin de obtener viabilidad de realizar una propiedad horizontal de varios pisos en los padrones 1039, 15.000, 15.001 y 16.044 en la manzana 80 de la localidad del Tesoro, donde solo se podían construir viviendas unifamiliares de acuerdo a la normativa vigente de ese entonces. Dichos inmuebles eran propiedad de Meltón y Sociedad Anónima. El 29 de diciembre de 2004, la Junta Departamental aprueba la consulta de viabilidad para construir al amparo del Decreto Departamental de Maldonado número 3786. El 19 de enero del 2005 se dicta resolución de la Intendencia de Maldonado número 261/2005, conformando el acto administrativo que hace viable la excepción otorgada por el Gobierno Departamental de Maldonado para construir en todos los referidos predios. Por resolución de la Intendencia de Maldonado 2054/2005, se aprueban las construcciones en dicho predio con la salvedad de que como condición para su efectiva construcción se requiere la previa aprobación del reparcelamiento del inmueble con la incorporación de las calles como bienes privados. Por resolución de la Intendencia de Maldonado, número 3674/2005, del 24 de agosto de 2005, se revoca la resolución 1916/05 y se ordena la detención de todo tipo de obras en los inmuebles,
en los inmuebles. Se contactó por la asesoría notarial de la referida intendencia que la desafectación de los bienes públicos no contaba con los requisitos legales de la Constitución establecida como indispensable. Léase acá que no se habían obtenido las mayorías requeridas en la Junta Departamental para esta autorización. En forma posterior, se dicta la resolución 4233/2006, autorizando la continuación de las construcciones en los padrones 1039 y 15.000. Respecto a este acto administrativo, Meltoni Sociedad Anónima inició acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que sustanció en el expediente 476/2007. Por sentencia 773 del 28 de septiembre de 2010, el TCA desestimó la demanda de nulidad contra la resolución 4233/2006. A partir de esa fecha, por medio de diferentes sociedades anónimas, se realizaron diferentes accionamientos contra la Intendencia de Maldonado para revertir la situación antes identificada. Ante el juzgado letrado de Maldonado de sexto turno, en el expediente 290-139 del 2011, por sentencia interlocutoria el 16 de junio de 2015, la sede judicial desestimó la demanda. Dicha sentencia fue confirmada por sentencia de segunda instancia número 27/2016 del 27 de abril de 2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno. Ambos pronunciamientos en sus considerandos denuncian la relación entre Meltoni Sociedad Anónima y Le Village Sociedad Anónima, que resultan evidentes velos jurídicos para esconder los verdaderos sujetos activos con intereses económicos en el tema: el señor Enrique Echevarne y su representante legal, el doctor Basso. Ante el juzgado letrado de Maldonado de sexto turno, en el expediente 290-34-2015, la Intendencia de Maldonado acciona contra Meltoni Sociedad Anónima y Le Village Sociedad Anónima para demoler la construcción ilegal existente en uno de los predios de Marra en base al artículo 69 de la ley 18.308. Interprétese que es la Ley de Ordenamiento Territorial Medio Ambiente. En este proceso comparecen el representante legal del señor Echevarne manifestando que Meltoni Sociedad Anónima no tiene legitimación activa porque está en concurso de acreedores. En el juicio se presentó el síndico del concurso conjuntamente con la Intendencia solicitando suspensión transitoria del proceso. Por su parte, Le Village Sociedad Anónima manifestó en el juicio que no tenía legitimación activa porque no es promitente compradora del inmueble donde se encuentra la construcción que se pretende demoler. En el referido proceso se presentó el señor Enrique Echevarne manifestando ser promitente comprador de la unidad 001, que no es otra que la construcción que debió ser demolida en el año 2006, de acuerdo a la resolución 4233/2006 del 1 de diciembre de 2006. En suma, el grupo económico que promovió y se beneficia con el acto complejo impugnado no actuó con buena fe y lealtad procesal respecto al gobierno de Maldonado. De la simple lectura de la resolución recurrida, resulta que estamos frente a un reparcelamiento de varios predios públicos y privados de un solo grupo económico que actúa consorciado. Desde el derecho urbanístico, así es definida la agrupación o integración del conjunto de parcelas comprendidas en una unidad de actuación para su nueva división ajustada al plan de adjudicaciones de parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas en proporción a sus respectivos derechos y a la administración competente en la parte que corresponda conforme a la ley y al plan. Berbejillo y Ciandro, 2016, guía metodológica. Citamos los autores porque es importante. Lo ilegal es que en el caso, en lugar de un instrumento de ordenamiento territorial aprobado conforme a la ley 18.308 del 18 de junio de 2018, su aprobación se obtiene como excepción por medio de un acto administrativo, político complejo, intendente y junta departamental. El acto impugnado violenta las normas de orden público hoy vigentes desde la aprobación de la ley 18.308. En efecto, el acto impugnado lo que aprueba es un reparcelamiento en un polígono de actuación en la manzana 80 de la localidad del Tesoro. Para hacer este tipo de actuación territorial se debe respetar
el marco normativo actual de las competencias de los gobiernos departamentales. El acto recurrido en tanto que incumple con normas expresas que regulan el reparcelamiento en perímetros de actuación y la carga de ceder parte del mayor aprovechamiento urbanístico obtenido por el cambio normativa es ilegal. Las normativas violentadas son las siguientes. Los artículos 14, 68 y 69. El primero corresponde a las competencias de los gobiernos departamentales en la Ley de Ordenamiento Territorial, y 68 y 69 respecto a las facultades de policía territorial que tiene y deben ejercer los gobiernos departamentales. Decíamos recién, las normas violentadas, los artículos 14, 68 y 69, concordantes de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, despejan todas las dudas respecto de la competencia en la materia de los gobiernos departamentales, pero ahora son sometidos a coordinación obligatoria a través de procedimientos administrativos de aprobación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Estos instrumentos deben contar con una autorización previa que debe dictar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección de Medio Ambiente en la evaluación ambiental estratégica, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, informe de correspondencia, y la Dirección Nacional de Aguas, la DINAGUA, aprobación del plan en lo que se refiere a saneamiento integral, del análisis de los artículos que imponen estas autorizaciones emergentes sin dificultad en carácter preceptivo. Estos informes previo se deberá solicitar. Artículo 25, que tiene que ver con la aprobación previa y la audiencia pública. Tiene la palabra el señor diputado Roberto Chazaro. Señora Presidente, voy a cederle el uso de la palabra al diputado Darcy de los Santos. Puede interrumpir el señor diputado Darcy de los Santos. Gracias, diputado Chazaro. Gracias, Presidencia. El artículo 47 de la Ley de Ordenamiento Territorial dice que los instrumentos de ordenamiento territorial deberán contar con una evaluación ambiental estratégica aprobada. El decreto 221/009 reafirma que para obtener la aprobación definitiva de un instrumento de ordenamiento territorial deberá contarse con el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre la evaluación ambiental estratégica del mismo. Artículo 8. Luego se afirma, la resolución de la aprobación del Ministerio deberá ser tenida en cuenta para la preparación del documento final o proyecto definitivo de instrumento de ordenamiento territorial que será sometido a la aprobación definitiva que corresponda. Artículo 9. De lo expuesto, especialmente en el texto del decreto reglamentario, debe referirse a la resolución de la evaluación ambiental estratégica que la resolución de la evaluación ambiental estratégica tiene efecto vinculante para el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los demás informes no tienen ese carácter, lo cual otorga a la DINAMA una mayor preeminencia institucional. Estas nuevas imposiciones en el procedimiento de aprobación son claras limitaciones al ejercicio de la autonomía en la materia de ordenamiento territorial y urbanismo que tradicionalmente ejercieron los gobiernos departamentales. El acto complejo recurrido tiene como contenido material un proyecto de reparcelación. Es el instrumento técnico y jurídico mediante el cual se definen y distribuyen las parcelas resultantes en una actuación integrada. El Uruguay, conforme a la legislación vigente antes identificada, el campo de acción de estas modalidades se circunscribe al suelo potencialmente transformable o urbano no consolidados. Artículo 55 de la Ley de Ordenamiento Territorial. Una vez definido en un perímetro transformable o urbano no consolidado. Perdón, leí mal, discúlpenme. Una vez definido un perímetro de actuación integrada y su respectivo planeamiento, artículos 56 y 58 de la Ley de Ordenamiento Territorial. La reparcelación es una herramienta que permite hacer efectivas las actuaciones integradas desde el punto de vista jurídico. Su finalidad es facilitar el proceso de cesiones, las obras de urbanización y la distribución de las cargas y beneficios. El contexto necesario para la reparcelación es una actuación integrada en un perímetro determinado de un instrumento de ordenamiento territorial. El caso que nos ocupa no se respetó la legislación vigente aprobando el reparcelamiento y el mayor aprovechamiento urbanístico sin respetar los procedimientos y la ley califica de normas de orden público de interés general.
La normativa de edificación que está vigente en la zona no permite la habilitación concedida. Nos referimos concretamente a los artículos 224, 233 y siguientes concordantes del decreto departamental 1718 del 23 de diciembre de 1997 y sus modificativos. Por medio de excepciones se otorgaron los permisos especiales que autorizan la construcción de edificios de proporciones y altura no permitidos por la ordenanza de la construcción vigente. Además, se transfieren bienes públicos a favor de particulares para mejorar el aprovechamiento urbanístico de la propiedad de particulares claramente identificados en desmedro del interés general. Acá podríamos continuar con el análisis y podemos esbozar más claramente esto, señora presidenta, pero también en aras de los tiempos acotados, quisiéramos referirnos a la parte más medular y que tiene que ver con las consecuencias que este acto administrativo llevado adelante este acto complejo, llevado adelante por la administración, genera hoy al gobierno departamental. Y quisiera poner en antecedentes que en el año 2003, los propietarios de inmuebles de la costa este del arroyo Maldonado, en cercanías a la desembocadura del Océano Atlántico, iniciaron demanda ante el juzgado letrado de Maldonado de sexto turno, la carpeta 290, expediente 583/2003, promovida por Miguel Ángel Cordone, Mariano Grondona y otras personas más, involucrando derechos subjetivos y derechos difusos contra la Intendencia de Maldonado por daños y perjuicios que le causaron los incumplimientos sistemáticos de la normativa vigente sobre zonificación comercial en el Tesoro de la Barra. Señora Presidenta, Le concedo otra interrupción al diputado Chazaro, lo estoy mirando desde acá, que se la está concediendo. Puede continuar, diputado. Le agradezco, señora Presidenta, y le agradezco al diputado Chazaro. Decíamos, dicho procedimiento culmina por medio de la transacción homologada judicialmente y en cumplimiento con todos los requisitos formales administrativos establecidos en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 9515, que rige la actuación de los gobiernos departamentales. De acuerdo con la transacción homologada judicialmente, el gobierno departamental de Maldonado se obliga a no autorizar ninguna actividad comercial en los padrones que conforman la referida manzana del Tesoro. La transacción referida fue homologada por sede previo el cumplimiento de los requisitos establecidos expresamente en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 9515 de la fecha 28 de octubre de 1935. A saber, aprobación expresa de la Junta Departamental de Maldonado, vista favorable del Ministerio Público y resolución del Intendente de Maldonado número 4906/2010, aprobando dicha transacción. La resolución judicial con autoridad de cosa juzgada número 4412/2010, de fecha 7 de septiembre de 2010, que homologó la referida transacción. Notificación de la resolución identificada a la Intendencia de Maldonado con fecha 24 de septiembre del 2010. Se trata en forma definitiva de un acuerdo transaccional entre vecinos de la Barra y el Gobierno Departamental de Maldonado que cuenta con la aprobación de la Junta Departamental y el Ministerio Público y que fueran homologados por el Tribunal Foja 470 del expediente oportunamente citado. En ese acuerdo, el Gobierno Departamental asumió las siguientes obligaciones. 1. El efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 184/998 sobre la localización industrial y comercial de la Barra de Maldonado, lo que representa la expresa prohibición de realizar todo tipo de actividad comercial en lo que hoy se identifica como manzana catastral número 80 del paraje del Tesoro, conformada entre otros por los padrones actuales 1039, 15.000, 15.001, 16.044, todos de la sexta sesión de Maldonado. Segundo, abstenerse de realizar o permitir que terceros realicen obras o acciones que afecten la zona de la costa que se encuentra en el sureste de la manzana 80 del Tesoro hasta la manzana 22 de la Barra, a la altura de la intersección de las calles La Sirena y la costa oceánica. La transacción homologada por el juez tiene los efectos de una sentencia y la autoridad de cosa juzgada. Como bien lo destaca Jaraville,
en incumplimiento de la sentencia y responsabilidad estatal en estudios jurídicos en homenaje al profesor Mariano Brito, Montevideo 2008, la persona jurídica mayor Estado y todas las demás entidades estatales tienen el deber de ajustar su comportamiento a las sentencias jurisdiccionales cuya eficacia formal se alcance. Con la redacción actual del artículo 294 del Código General del Proceso no se excluye de la conciliación previa a los juicios en los que el Estado sea parte. En consecuencia, no puede haber duda sobre la capacidad para transar. De lo contrario, carecería del sentido obligar a las partes a cumplir con la conciliación previa en aquellos conflictos en que una de las partes es el Estado, si el Estado no pudiera transar. La transacción es una actividad pública. En la actualidad de la contratación administrativa de Sánchez Carnelli. Cabe destacar que en el inciso segundo del artículo 3 y 4 del decreto número 395/2006 hablan expresamente del cumplimiento de transacciones. En suma, la resolución impugnada en tanto se permite realizar un hotel con restaurante y bar, viola el acuerdo homologado y es contrario al orden jurídico vigente. En consecuencia, señora presidenta, en función de lo expuesto, la mayoría de la comisión considera probados los hechos y las razones de los ciudadanos de Maldonado recurrentes que han cuestionado la ilegalidad del procedimiento y de fondo, y tal como ordenan las normas constitucionales y legales invocadas, aconsejan aprobar el proyecto de resolución que se acompaña. El proyecto dice: la Cámara de Representantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 303 de la Constitución de la República y su ley reglamentaria, resuelve hacer al recurso de apelación impuesto por más de 1.000 ciudadanos inscritos en el departamento de Maldonado contra la resolución 6907/2018 de la Intendencia de Maldonado, dictada con la anuencia de la respectiva Junta Departamental por resolución 266/2018, dejándola sin efecto. Queremos agradecer la paciencia por la extensa lectura y queremos agradecer los tiempos cedidos al diputado Chiazaro. Gracias, señora presidenta.